Sin más preámbulo, vamos a pasar a la presentación. Entonces, vamos a ver si ahí se está viendo. Vamos a ver qué es lo que están viendo. Ok, a ver si aparezco por acá en una esquina, más o menos. Bueno, en algún lado apareceré. Entonces, nada más todo esto. Bueno, la sesión, ¿verdad? Básicamente va a ser teórica en esta primera presentación que les voy a mandar en este video, porque tenemos que hablar de conceptos de formación y evolución estelar. Bueno, ya una vez que hablamos en la parte de astrofísica de magnitudes, paralaje, espectros, energía, velocidad de recesión, ley de Hubble y todas estas otras características. Ahora lo que nos compete es hablar de formación y evolución estelar, ¿ok? Porque las estrellas son los objetos astrofísicos por excelencia. Entonces es muy importante que podamos, ¿cómo se llama? Que podamos, ¿cómo se llama? Poderles describir, ¿ok? Entonces, vamos a ver. Primeramente, de lo que tenemos que hablar es de lo que se llama el diagrama de Hertzsprung-Russell, ¿ok? O diagrama HR. El diagrama HR, ¿verdad? Es básicamente tomar los datos de magnitud o luminosidad y los datos de temperatura de un cúmulo o de un grupo de estrellas y graficarlos, ¿ok? Entonces, en el diagrama HR, que así también se le llama, ¿verdad? Vamos a tener dos ejes. Esto es muy importante. El eje vertical siempre va a estar relacionado a la luminosidad del objeto, mientras que el eje horizontal va a estar relacionado a la temperatura. Em, Ahora bien, vamos a tomar el eje vertical de menor a mayor luminosidad o brillo, ¿ok? Eso quiere decir eh, que si el eje vertical, ¿verdad? Como se está viendo acá, si el eje vertical, como lo estamos viendo acá, ¿verdad? Es la magnitud, como va de menor a mayor brillo, nosotros sabemos que la magnitud, ¿verdad? La mayor magnitud es la menor. Entonces ven acá que el eje, ¿verdad? Va desde +15 hasta -10, porque estrellas de menor magnitud son las que tienen mayor brillo y por ende mayor luminosidad en el eje vertical. Ahora, si es luminosidad, bueno, la luminosidad no tiene esa característica decreciente, entonces para ir de menor a mayor luminosidad, simplemente se pone de menor número a mayor número en el eje vertical. Y con respecto a la temperatura, vamos a tener el eje em, yendo de más bien mayor a menor temperatura. Ok, eso siempre va a pasar así. Entonces vamos a tener mayor temperatura en la parte izquierda y menor temperatura en la parte derecha. De tal forma que eh, cuando uno agarra ese cúmulo de estrellas, ¿verdad? La gráfica, ¿verdad? Cada punto en este diagrama HR es un dato de una estrella. Entonces se toma un grupo de estrellas, ¿verdad? Un cúmulo o lo que sea en el cielo, tiene esas características, luminosidad y temperatura, y usted la grafica de esa forma, es decir, eje horizontal decreciente y el brillo, ¿verdad? De menor a mayor van a acomodarse de esta forma tan particular, ¿verdad? Va a haber una diagonal,
muy grande, bien marcada, y va a haber otras regiones como por acá arriba y acá abajo, que siempre, siempre van a existir, ¿verdad? Entonces, eso es lo que llamamos un diagrama de Hertzsprung-Russell, un diagrama HR. ¿Qué es lo que nos dice? Bueno, el diagrama HR nos va a dar hints o pistas sobre la evolución en la vida de las estrellas. Eso es lo que se dibuja en el diagrama, ¿ok? En esta sesión haremos un recorrido por la etapa de la vida de las estrellas a través de este diagrama. HR es fundamental en astrofísica, en astronomía, saber qué es un diagrama HR. Entonces, un diagrama HR es tomar datos de luminosidad y de temperatura de un grupo de estrellas y graficarlos de esa forma. En el eje vertical la luminosidad de menor a mayor y en el eje horizontal la temperatura de mayor a menor. ¿Ok? Ese es el orden del diagrama HR. Entonces, más adelante vamos a ver que la temperatura también va a estar relacionada con lo que se llama clase espectral. Entonces, la clase espectral, ¿verdad? Que es O, B, A, F, G, K, M, va de mayor temperatura a menor temperatura naturalmente. Entonces, para toda esta descripción, por supuesto, el diagrama HR va a ser nuestra principal herramienta. Pues vamos a hablar de las etapas de formación estelar. Entonces, primero, de formación y evolución estelar. Entonces, primero vamos a tomar la formación estelar, cómo se forma una estrella, cuando llega a ser una estrella de llamada presecuencia principal, luego cuando pasa a una parte del diagrama Cher que se llama secuencia principal, qué ocurre después de que está en la secuencia principal, hacia dónde se mueven, eso va a depender de la masa, eso lo vamos a ver y cuál es el final de la vida de una estrella. Entonces, lo primero que tenemos que hablar es de dónde vamos a encontrar los sitios de formación estelar ideales. Entonces, normalmente los brazos de las galaxias es donde están los sitios donde se forman las estrellas. No quiere decir que en la parte de, por ejemplo, una galaxia elíptica, una galaxia espiral, no quiere decir que el bulbo, en la parte central, no hay zonas de formación estelar, sino que hay menos. Y más bien la parte central, allí lo que vamos a encontrar son estrellas más viejas, estrellas que ya no están en formación, y por lo tanto, ¿verdad? Ahí es donde nos fijamos, ¿verdad? Para ver qué tan longeva es esa galaxia, etcétera. Entonces, como normalmente están los brazos de las galaxias, ¿verdad? Aquí, 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 aquí y aquí. eh, Dichas galaxias, cuando usted las ve, ¿verdad? Van a mostrar sus brazos de una forma azulosa, ¿verdad? Un poco tirando al azul, porque ahí es donde están las estrellas más relativamente nuevas. ¿Ok? Entonces ese color azul, ¿verdad? Se relaciona con el tipo de estrella más caliente. ¿Ok? Entonces, cuando observamos la Vía Láctea desde la Tierra, notamos que hay unas regiones más oscuras. Esas regiones se llaman regiones del medio interestelar. Todo lo que está ocurriendo es eh, nosotros le llamamos extinción, un fenómeno llamado extinción, pero no tiene nada que ver con que algo se está extinguiendo, ¿verdad? Sino que más bien, ¿verdad? Son zonas oscuras en donde el polvo está muy concentrado, entonces ese polvo se llama polvo interestelar porque es las regiones entre estrellas y ahí es donde, ¿verdad? Ocurre el milagro de la vida de el nacimiento de las estrellas generalmente. ¿Ok? Entonces, ¿dónde ocurre esto? Bueno, las estrellas se forman en nubes moleculares masivas y grandes. ¿Qué significa que sean moleculares, Carlos? Significan que están hechas por un elemento molecular, un elemento que está en forma molecular, es decir, no es solo un átomo,
sino que son varios átomos del elemento y forman una molécula. ¿Cuál elemento es ese? El hidrógeno molecular. ¿Ok? Entonces, en las nubes moleculares de hidrógeno es donde vamos a tener o donde va a existir em, la formación estelar, tanto masiva como no masiva, ¿verdad? Vamos a hablar después de eso. Bueno, yo trabajo con observaciones de formación estelar masiva y el procedimiento, bueno, o el proceso es un poco diferente. No vamos a ahondar en detalle porque cuando hablo masiva, ¿verdad? Estoy hablando de estrellas de más de 50 masas solares. Em, Ahora sí, ¿cómo se forma una estrella? Bueno, la estrella se forma cuando se rompe el equilibrio. ¿Qué equilibrio? El equilibrio entre em, el polvo en la nube, ¿verdad? Un evento excita el polvo, ¿verdad? Y entonces el equilibrio se ve roto. ¿Qué puede ser ese evento? Bueno, puede ser vientos de otro proceso de formación estelar, puede ser rayos gamma, puede ser una infinidad de cosas, pueden ser incluso jets que vienen de otros objetos, ¿ok? Esos jets interaccionan con el polvo, eso excita el polvo se calienta, entonces eso hace que se cree una inestabilidad y a partir de ahí, ¿qué es lo que va a ocurrir? Ocurre que se produce una inestabilidad, esa inestabilidad se transforma en lo que llamamos un pozo de potencial gravitacional y entonces el polvo empieza a caer, empieza a caer, empieza a caer hacia ese potencial gravitacional o ese sitio, ese sumidero, y eso es debido a cambios de densidad en ciertas regiones de la nube. Entonces existe lo que se llama el criterio de Jeans. Entonces, ese colapso de polvo, ¿verdad? Que empieza a caer en el sumidero gravitacional, que se crea debido a una inestabilidad, debido, ¿verdad? A un fenómeno cercano a la nube. Eh, Ese colapso ocurre a temperatura constante, entonces el radio de la nube va decreciendo. Eh, Secciones independientes de la región que está colapsando pueden cumplir lo que se llama el criterio de Jeans como resultado. Entonces pueden haber varias, formación de varias estrellas en una sola nube. Eso se llama fragmentación. Entonces, ¿qué es el criterio de Jeans? Bueno, el criterio de Jeans es el criterio de masa mínima que tiene que tener una región para cumplir una inestabilidad. ¿Ok? Entonces, la masa mínima de la región para el criterio de Jeans es de 0,08 masas solares. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se calcula? Bueno, ¿qué es y cómo se calcula? El criterio de Jeans es un criterio de densidad en el cual se determina una masa inicial y un radio mínimo para que una nube de gas empiece a colapsar. Entonces, la masa de Jeans es la masa mínima que tiene que tener, ¿verdad? Una región que empieza a ser inestable para que empiece el colapso gravitacional. Entonces, em, masas mínimas a esta no van a colapsar, ¿verdad? Siguen siendo estables, pero una masa mayor, ¿verdad? Empezará, lo que va a ocurrir en la nube es que una vez que el gas es excitado, ¿verdad? Y se crea la inestabilidad, pues si llega a ser mayor a 0,08 masas solares, pues habrá colapso gravitatorio y empezará el proceso de formación estelar. Acá está la ecuación, ¿verdad? La masa de Jeans la podemos escribir como la rapidez del sonido en el gas a la 3 entre la constante gravitacional a la 3 medios y la densidad del gas en la región a la 1 medio. Entonces, la densidad del gas molecular de hidrógeno se sabe cuánto es ah, la velocidad.
¿verdad? Del sonido en el medio, que sería el hidrógeno molecular. Entonces, por eso es que se llega a este número de 0,08 masas solares. Sabemos que ese es la masa crítica, por decirlo así. También se le llama masa crítica de Jeans. Am, y el radio, ¿verdad? Se puede obtener a través de la relación eh, se puede obtener a través de el parámetro del virial. Y entonces obtenemos el radio de Jeans, ¿verdad? Que es el radio mínimo, que también tiene que tener la región que está, la esfera que se forma, ¿verdad? Y donde va a empezar a colapsar para que empiece el colapso. Entonces ese radio de Jeans es la rapidez del sonido en el gas de la región, que sería el hidrógeno molecular, entre raíz de la constante gravitacional y la densidad, multiplicado por la densidad, perdón. Aquí hay imágenes tanto de Herschel, ¿verdad? Que es un satélite que está en el espacio, y también el infrarrojo, el Spitzer. Estas imágenes son de sitios donde se están formando estrellas. Entonces lo sabemos por el tipo de fuente luminosa, ¿verdad? Está Herschel Pax, Herschel Spire, em, el Spitzer Irak. Lo que está después del slash, siempre es el instrumento que toma la imagen, ¿verdad? ¿Ok? Y entonces aquí ustedes pueden ver la escala, son 0,2 parsecs esta longitud. Entonces ustedes pueden ver más o menos cuánto es el volumen, ¿verdad? Qué tan grande es la nube molecular en comparación con las fuentes donde se empieza a formar las estrellas. Esas estrellas, ¿verdad? Que están en formación se les llama no estrellas, sino protoestrellas. Pero bueno, ¿cómo ocurre la formación de las protoestrellas? Se crea un disco, ¿verdad? Empieza a caer el gas, entonces se crea un núcleo que se empieza a calentar debido al movimiento de las partículas alrededor, ¿verdad? Así. Y entonces ese núcleo caliente luego se ve cubierto alrededor por el polvo que, ¿verdad? Ahora se alinea, ¿verdad? En ese movimiento circular. Y entonces se crea lo que se llama un disco. Es un disco protoplanetario. Es ahí donde va a terminar formándose los planetas que llegará a ser el sistema. Entonces todo eso hace que se liberen jets en las direcciones verticales del núcleo. Entonces en el plano, tenemos acá en el plano el, el gas girando, tenemos el núcleo caliente, y verticalmente en esta dirección hacia arriba y hacia abajo se crean jets dipolares que, bueno, eso es lo que les digo, esos jets llegan muy lejos, son muy energéticos y llegarán, ¿verdad? A otra parte, pueden inclusive llegar a otra nube molecular, excitarla e iniciar un proceso nuevo de formación estelar. Entonces, básicamente, después, ¿verdad? El sistema se va relajando hasta que encuentra un equilibrio, y lo que queda rotando alrededor del objeto central es lo que va a terminar siendo los planetas. Entonces tenemos imágenes, por ejemplo, en la nebulosa de Orión, del Hubble Space Telescope, de, por ejemplo, ese disco, ¿verdad? Entonces esta raya que estoy señalando aquí es el disco visto de frente, y hay una fuente ahí que no nos dejan ver. El polvo es muy denso, entonces no se deja ver, pero ahí se está creando una estrella o ya se creó un objeto protoestelar. ¿Ok? Entonces sí tenemos varias imágenes de los discos. Entonces, la cuestión es así, como les digo, la nube colapsa, el polvo empieza a caer, empieza a girar fuertemente alrededor de un objeto central. Ese objeto central es donde está el sumidero gravitacional, y finalmente, ¿verdad? Llegará un punto en donde ese objeto central se calentará tanto que empezará, ¿verdad? A brillar, a quemar hidrógeno. Entonces, cuando ya quema hidrógeno, es que se llama estrella. Deja de ser protoestrella, pasa a ser estrella, y pasa a una parte del diagrama de Hertzsprung-Russell que se llama secuencia principal. Importantísimo. La secuencia principal es ahí donde aparece, ¿verdad?
la estrella. Ahora, ¿qué sitio de la frecuencia principal aparecerá? Bueno, eso dependerá de la masa de la región y de la masa con la que termine ese núcleo central. El polvo que queda alrededor, ¿verdad? Las piedras, por decirlo así, o las rocas, o se van haciendo mergers. Mergers son uniones, ¿verdad? Que también están unidas gravitacionalmente entre ellas. Y eso termina, ese disco protoestelar terminará siendo el sistema planetario de esa estrella. Entonces, tenemos observaciones de estas etapas, por supuesto. Tenemos observaciones de las nubes moleculares, de los discos. Aquí, por ejemplo, estos discos son en infrarrojo, las imágenes. Entonces, claramente, como les digo, ¿verdad? El disco en el plano tiene gas tan denso que no nos deja ver la estrella adentro. Cuando ya se va relajando esa etapa, ¿verdad? Y ya se va como difuminando todo el polvo, ahí es donde empezamos a registrar la luz de la protoestrella y sabemos por ende, ¿verdad?, qué tipo de estrella es, el tipo espectral y un montón de cosas. Eso es lo que registramos acá nosotros con nuestros instrumentos. Pues bien. Una vez que la estrella llega al equilibrio, inicia su camino, tal y como les digo, por la secuencia principal, que es la etapa más estable de toda su vida. Porque después, ¿verdad? Vamos a ver, dependiendo de la masa de la estrella, habrán unos brincos por los otros lados del diagrama Cherry que son muy interesantes. Este equilibrio hidrostático que ha alcanzado la estrella mm, define su radio máximo de acuerdo a una masa determinada. Entonces, en este punto, la estrella está caracterizada tanto por su radio como por su masa. Y eso lo podemos visualizar en una línea que se llama la línea de Hayashi. Hay dos líneas, la línea de Hayashi y la línea de Hiei. Eh, Eso es antes de que aparezcan en la secuencia principal, ¿ok? Antes de que se aparezcan en la secuencia principal, las protoestrellas toman dos caminos. Camino que, dependiendo de su masa, un camino que se llama la línea de Hayashi y otro camino que se llama la línea de Hiei. Que no la puse, pero bueno, eso también es importante. Son diferentes, ¿ok? Porque una ocurre a luminosidad constante, cuasi constante, y la otra ocurre a temperatura cuasi constante. ¿Ok? Eh, entonces vamos a colocar en el diagrama Cherry la línea de Hayashi, que es esa azul, y sobre ello ubicaremos el inicio de la vida de las estrellas. ¿Ok? ¿Cómo ubicamos a las estrellas en la línea de Hayashi? Bueno. En ese diagrama, la masa aumenta de abajo hacia arriba en el eje Y, es decir, conforme menos masa tenemos, más abajo estamos. ¿Ok? La masa mínima que vamos a considerar es de 0,08 masas solares y la máxima es de 50 masas solares. Entonces, el Sol, ¿verdad? Estaría en la secuencia principal alrededor de una masa solar, como por acá. ¿Ok? Bueno, una masa solar no. Bueno, sí, una masa solar. Una masa solar y una luminosidad solar. ¿Ok? Su valor vean lo que está como por acá, están como en los 5.800, ¿verdad? Esa es la temperatura efectiva superficial del Sol. Eh, y una vez que, ahorita vamos a hablar más de la línea de Hayashi, la línea de Hiei, me parece. Déjame un toque para ver una cosa. Ajá. Ahorita vamos a hablar más de eso, pero bueno, me estoy adelantando entonces. Podemos clasificar también a las estrellas por su temperatura. Entonces, la forma de clasificarlas por su temperatura es lo que llamamos la clase espectral. Entonces, esa clase espectral, ¿verdad? Nosotros también preguntamos esto en la Olimpiada Costarricense, también les damos la información, es lo que llamamos OV,
clase O, B, A, F, G, K, M. Entonces, si ustedes tienen problemas, ¿verdad? Para eh, recordar estas clasificaciones, tenemos una forma de recordarlo. Pero bueno, antes de hablar de eso, vamos a ir viendo cada una, ¿verdad? Las O son las azules, ¿verdad? Entonces ahí en este diagrama Cherry es una imagen muy común, buscada, que se pueden encontrar en en Google Imágenes. Entonces las O usualmente son azul, las B están entre azul y blanco, la A está en blanco y ahí está la lista de temperatura, la F es amarillo, blanco, la G son amarillas, de hecho el Sol es una estrella G. La K está entre amarillo y naranja y ya las M son rojas. Entonces ahí ustedes ven, ¿verdad? Tenemos las diferentes, lo que llamamos ramas de tipos de estrella en el diagrama Chener. Entonces decía esto de que hay una forma de recordar muy fácilmente todos los tipos de clases. Entonces, esa forma es acordarse de esta frase en inglés. Oh, be a fine guy or girl, kiss me. Entonces, cada una de las palabras o el inicio de las palabras es una de las clases espectrales. Entonces, O, B, A, F, G, K, M. ¿Ok? Existe también la L, pero esa no la pusimos en esta frase. Esa es la única que se tendrían que acordar por aparte. Podrían agregarle ahí love, tal vez, para que, ¿verdad? Se acuerden de la L. Entonces, ¿qué pasa con la clasificación espectral? Bueno, claramente tiene que ver con lo que habíamos visto, las líneas espectrales, líneas de absorción y líneas de emisión. Las de emisión, sobre todo, es las que captamos con nuestros instrumentos acá. Esas líneas están relacionadas con la especie química, ¿verdad? Que dentro de estas estrellas se excita y, ¿verdad? Lanza el fotón que nosotros captamos en nuestros medidores. Entonces, las estrellas rojas que están entre 1000 y 3000, aquí lo podemos ver, van a tener hidrógeno o lo que se excita es el hidrógeno o el oxígeno. Las estrellas amarillas entre 5000 y 6000, lo que captamos es más que todo el sodio, el Na. Las estrellas azules, entre 10.000 y 50.000, tenemos, ¿verdad? Calcio, hidrógeno, hierro. Entonces, lo importante es línea de hierro en tal longitud de onda. Recuerden que tenemos que tener, no nos importan las especies, lo que nos importan son los lugares en el espectro donde llega la línea, es decir, las longitudes de onda o las frecuencias en las que las captamos. Entonces, claramente, ¿verdad? Estrellas rojas, amarillas, azules, todas ellas tienen subclases, o sea, no podemos solamente quedarnos con las clases espectrales. Ven lo que les dije, está L y T, sino que también tienen subclases 0, 1, 2, 3, que van desde la 0 hasta la 9. Y, por ejemplo, la clase O es la única que empieza desde la 4. Es una clasificación, ¿ok? Chicas y chicos. Entonces, la clase O son las estrellas más calientes, son azules, azules por definición, color de la mayor temperatura posible, junto con el blanco, y las temperaturas van más allá de 30.000 Kelvin, las superficiales, ¿ok? Son fuertes en líneas de hidrógeno y casi no hay líneas, perdón, son fuertes en líneas de hielo y casi no en de helio, no hielo, de helio, y casi no hay líneas de hidrógeno, líneas espectrales. Recordemos, si no recuerdan lo que es una línea espectral, vayan a esa clase o a esa sesión y recuerden a lo que me refiero, ¿ok? Cuando vimos espectros. La clase B, esas temperaturas van desde 11.000 hasta 30.000 Kelvin. Son líneas fuertes en helio y fuertes en hidrógeno, en ambas. La clase A son temperaturas que oscilan entre los 7.500 y 11.000 Kelvin. Son líneas fuertes en hidrógeno y aparecen también líneas de calcio. La clase F son temperaturas entre los 5.900 y 7.500 Kelvin. Aquí no aparece el Sol por ese rango de temperaturas. Se reducen las líneas de hidrógeno y las de calcio se vuelven mucho más importantes. Aparecen metales más pesados también en el espectro.
La clase G está entre 5200 y 5900 Kelvin. Esta es la clase donde está nuestro Sol. ¿Ok? Tienen fuertes líneas de hierro y de calcio. Y aparecen también metales más pesados. La clase K. La clase K está entre los 3900 y los 5200 Kelvin. Son fuertes líneas metálicas y aparecen líneas moleculares como, perdón, el CH y el CN. Y la clase, bueno, la clase M, las temperaturas están entre 2500 y 3900 Kelvin y tienen fuertes líneas moleculares de absorción como el TO, no sé cuál es esa especie química, perdón, mi ignorancia, y líneas de metales neutros. Óxido de, no sé cuál es el TI, ese elemento no lo recuerdo. Am, Luego tenemos la clase L, que la temperatura está entre 1300 y 2500 Kelvin y tiene mucha absorción molecular. Y también se fortalecen líneas de metales como el potasio, ajá, el cesio y el rubidio. La clase T es lo que nosotros llamamos enanas café. No se consideran estrellas ya que son tan frías que no pueden fusionar el hidrógeno. Entonces la temperatura es menor a los 1300 Kelvin. Sin embargo, sus atmósferas frías como la de Júpiter tienen atmósferas frías como la de Júpiter, ¿verdad? Entonces son fuertes en líneas de CH4 y agua. eh, y agua, sí, H2O. Entonces aquí tenemos un diagrama desde temperatura mayor a temperatura menor, más o menos la temperatura promedio, ¿ok? De cada una de las clases espectrales van desde la O hasta la M y L. M y L son estrellas rojas de muy baja temperatura. Ahora, eso era clasificación por temperatura. También podemos clasificar por luminosidad. Entonces, las estrellas pueden tener la misma clase espectral, pero tener diferentes luminosidades. Entonces, en el 43, Morgan y Keenan ordenan las estrellas por clases de luminosidad. Esa clasificación MK, Morgan y Keenan, se representa con números romanos que van desde el 1 hasta el 7. Entonces, las clases 2, 3 y 4 son lo que llamamos gigantes G. Entonces, las gigantes brillantes, bueno, les ponemos G por gigantes, ¿verdad? Entonces, están la clasificación 2 que son las gigantes brillantes, la 3 que son simplemente gigantes, y la 4 que son subgigantes, SBG. ¿Ok? Estrellas son estrellas con un núcleo de helio y en las capas exteriores ya no hay consumo de hidrógeno. Está la clase 5 que es básicamente todas las estrellas de la secuencia principal. Estas son estrellas normales y es la parte más larga de la vida de la estrella. Es la etapa en la cual el núcleo de hidrógeno está fundiéndose y hay formación de helio. El Sol, en la actualidad, está en esta fase. ¿Ok? Bueno, o está clasificado dentro de esta clase. Es una estrella G5. La clase 6 son las subenanas brillantes, SBE. Estas son estrellas viejas que nacieron en las fases tempranas de la evolución de la galaxia, cualquier galaxia. Son pobres en elementos pesados y la absorción observada la efectúan los átomos ionizados de los pocos elementos pesados presentes. Los núcleos son de carbono. ¿Ok? La clase 7, la última, son las enanas blancas, las EB. Tienen muy poca luminosidad, son estrellas muy densas y prácticamente están muertas. Ahí vemos una enana blanca en comparación, ¿verdad? El tamaño de una enana blanca en comparación con la Tierra, pero son supremamente densas, ¿ok? Porque es una compresión lo que ocurre, ¿verdad? Para llegar a ser una enana blanca, toda la materia está ahí comprimida, ¿ok?
Entonces, el colapso para, ahorita lo vamos a ver, por la degeneración de, si no me equivoco, son los electrones. Ah, entonces, se enfrían paulatinamente, irradiando su reserva energética, pero de energía térmica. Y existe una dependencia directa entre el radio y la masa de la estrella. Entonces, siendo así las cosas, si nosotros agarramos el diagrama HR con los ejes que describí al inicio, es decir, yendo hacia mayor luminosidad y yendo desde temperatura más alta a temperatura más baja, se obtienen lo que se llaman las ramas del diagrama HR. Entonces aquí las vemos, ¿ok? Están clasificadas por luminosidad desde la 0 a y 1 hasta la 7, ¿ok? Y entonces ahí están los subtipos, están supergigantes, gigantes brillantes, gigantes, subgigantes, ¿ok? Secuencia principal, secuencia principal, subenanas y enanas blancas, ¿ok? Entonces, así se crean las ramas, ¿ok? La clasificación espectral sabemos que va de izquierda a derecha, de mayor temperatura a menor temperatura, desde O hasta T, ¿ok? Es fácil de obtener. Y más bien la de luminosidad va desde arriba hacia abajo, ¿ok? Mayor luminosidad, menor luminosidad, desde 0 hasta 7. Ok, entonces, ¿cuál es la descripción de las estrellas en el diagrama HR? Entonces, en la parte superior se van a ubicar ay, ay, las supergigantes, las gigantes brillantes, las gigantes y las subgigantes. En su mayoría son estrellas variables pulsantes, en la mayoría. El 80% de las estrellas usualmente se ubican en la secuencia principal, que es donde van a estar en la mayor cantidad de tiempo. Son estrellas normales formando una diagonal desde la esquina inferior izquierda hasta la superior derecha. What? Eso no es así. Desde la esquina inferior derecha hasta la superior izquierda. Ok, está mal eso. Es al revés. Debajo de la secuencia principal están las subenanas, tienen magnitudes desde 1. Y en la parte más baja del diagrama estarán las enanas blancas, con la menor luminosidad posible, es decir, luminosidad 7. Y entonces así tenemos las características del diagrama HR. Tenemos magnitud, entre menor magnitud, mayor luminosidad. Tenemos entonces la luminosidad desde 1 hasta 7. Tenemos la clase espectral desde O hasta T. Y entonces empezamos a hacer nuestro recorrido. Estrellas conocidas que estén en algunas de las ramas. Entonces, las gigantes están Tares, en las subgigantes está Aldebarán, el Sol está en la secuencia principal, junto con la estrella de Bernard y Altair, y Sirius B está en la parte, ¿verdad?, baja del diagrama. Entonces, el Sol es una estrella normal clasificada como G2V. Recordemos que el 2 viene de la subclasificación espectral. ¿Ok? Entonces, clase espectral G, subclase 2 y clase V, perdón, lo dije mal, clase 5. ¿Ok? Es secuencia principal. Entonces, también podemos utilizar el diagrama Cherer, es tan importante porque también nos da las características sobre la masa. Generalmente las estrellas aumentan radio desde la parte izquierda baja del diagrama hacia la parte derecha alta del diagrama. El radio incrementa hacia allí.
De ahí el nombre de gigantes, de enanas. ¿Ok? Mientras que la masa en general crece con respecto a la secuencia principal, es decir, desde abajo a la derecha hacia arriba hacia la izquierda. ¿Ok? Ahí hay aumento de masa. Recordemos que aumento de masa no tiene que ver con aumento de tamaño. ¿Ok? Se puede tener un cuerpo muy masivo, pero con un radio mínimo. ¿Ok? Entonces, la temperatura, bueno, claramente, lo pueden ver, lo dije desde el inicio, aumenta desde la parte derecha hasta la parte izquierda y la luminosidad desde abajo hacia arriba verticalmente. Y ahora el aumento de tiempo de vida. Entonces, entre más cerca de la esquina superior izquierda del diagrama tengamos una estrella, menor será su tiempo de vida y si esa estrella o una estrella está en la parte inferior derecha del diagrama, su vida va a ser o todavía falta bastante para que perezca. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es la evolución pre-secuencia principal? Para esto tenemos, bueno, como todo, ¿no? En parte de astrofísica, pues va a depender de la masa de las estrellas que tengamos, ¿ok? Entonces, la evolución de la estrella va a regirse por su masa. Entonces, vamos a definir tres rangos: masas menores a 0,5 masas solares, la mitad de la masa del Sol. eh, Estrellas cuya masa esté entre 0,5 y 2,5 veces la masa del Sol y estrellas mayores a 2,5 veces la masa del Sol. Entonces, aquí es donde está. La línea de Hayashi. La línea de Hayashi es una línea presecuencia principal, es decir, es la línea en la que evoluciona la protoestrella hasta llegar a la secuencia principal. Profe, cuando una estrella aparece en la secuencia principal, la estrella aparece en la secuencia principal y es en el momento en que le podemos llamar estrella, ¿ok? Ese momento ocurre cuando empieza la fusión de hidrógeno. Empieza a quemar hidrógeno y se convierte en helio. En ese momento ya pasa de ser protoestrella a ser estrella, ¿ok? Pero para que ese momento llegue, ocurren cambios en la masa, ocurren cambios en la temperatura y ocurren cambios en la luminosidad del objeto central de la protoestrella. Entonces, cuando la masa es mucho menor a 0,5 masas solares, ¿ok? Estamos en esta parte beige y en esta región de acá. Entonces, las temperaturas son muy bajas del objeto central, tiene muy alta opacidad, los núcleos son convectivos y nunca se desarrollan núcleos radiactivos. ¿Ok? Entonces solo hay convección, no hay radiación. No se emite nada. Vean que esto ocurre, ¿verdad? Ocurre el camino para llegar a aparecer en la secuencia principal de este objeto protoestelar, ocurre casi a temperatura constante. Entonces, esa temperatura constante, ¿verdad? Se llama, o ese camino a temperatura constante se llama línea de Hayashi, o, ¿verdad? Es una línea pre-secuencia principal. Es una línea evolutiva pre-secuencia principal. Pero vamos viendo que conforme las estrellas van apareciendo más arriba en la diagonal de la secuencia principal, pues no siguen una línea vertical, que sería la línea de Hayashi a temperatura constante, sino que empiezan a seguir una línea horizontal que más bien es a luminosidad constante y más bien cambian su temperatura. Esa línea se llama línea de Hiei. Bueno, de Geniei. Genjei. Nunca he sabido cómo se dice. Geniei. ¿Ok? Entonces, las estrellas, protoestrellas con masas menores a 0,5 masas solares, pues cumplen completamente la línea de Hayashi. ¿Ok? Solo evolucionan y aparecerán en la secuencia principal.
con la misma temperatura regularmente, pero esas temperaturas son bajas. ¿Ok? Luego, ¿qué ocurre con las que están entre 0,5 y 2,5 masas solares? Esas están en esta región, ¿verdad? O evolucionan pre-secuencia principal, siempre digo post, pero es pre-secuencia principal, evolucionan en esta sección, ¿verdad? Eh, verde musgo que he marcado acá. Entonces, ¿qué ocurre con esas protoestrellas? Bueno, disminuyen su luminosidad, aumentan su temperatura, escapa energía a través de luminosidad, el radio aumenta, su núcleo completa su reajuste y antes de la secuencia principal pasan por un proceso que se llama T-Tauri. ¿Ok? Ese proceso T-Tauri ocurre como una transición entre su evolución desde la línea de Hayashi y la línea de Geniei. ¿Ok? Porque no es que es, bueno, si ustedes pueden ver, por ejemplo, si tomamos esta estrella de dos masas solares, vean que primero eh, aumenta la temperatura, pero baja su luminosidad, luego sigue aumentando su temperatura y la luminosidad ahora también aumenta. Entonces, esa es una característica de las Tauri. ¿Ok? Entonces, no es su camino antes de la secuencia principal, no es completamente a temperatura constante y tampoco es completamente a luminosidad constante. ¿Ok? Entonces, está en un punto medio. Y por último, las estrellas, o perdón, las protoestrellas de mayor masa, es decir, aquellas mayores de 2,5 masas solares que estarían en la parte, terminarían naciendo aquí en la parte más arriba del diagrama HR, en la parte de la secuencia principal, y por ende tendrán menos vida. Lo que cumplen, ¿verdad? Es que tienen una evolución antes de la secuencia principal que ocurre a luminosidad constante. Casi que a luminosidad constante. Esas luminosidades son altas además, ¿verdad? Y la temperatura aumenta súper rápido. ¿Ok? Es una línea casi horizontal en la secuencia principal y su núcleo siempre es convectivo. Y estas son las que siguen completamente la línea de Gini. Entonces, las estrellas con diferentes masas tendrán su evolución hacia la secuencia principal y aparecerán en distintos lugares de esa diagonal. Ahora pueden ver el rango de tiempo también que tardan haciendo esto. Por ejemplo, las de mayor masa, ¿verdad? Tardan menos en hacerlo, por eso es que ocurre rápidamente. Rápidamente en tiempos astronómicos, ¿verdad? Las Tetauri, ¿verdad? Evolucionan, las que están en tu punto medio entre la línea de Hinnei y la línea de Hayashi. De ahí también están en un punto medio en el tiempo que tardan en hacerlo. Y el Sol, una Tetauri, em, o debió haberse comportado como un Tetauri en algún momento. Y por último, están las de menor masa, que son las que más tardan, ¿verdad?, en aparecer en la secuencia principal, siguiendo la línea de Hayashi, que es una línea a temperatura constante antes de aparecer en la secuencia principal. Y entonces, una vez que ocurre esto, se da el milagro, la vida, lo que hace que nosotros estemos aquí, que es que nazca la estrella, empieza a quemar hidrógeno para hacer helio. ¿Cómo hace esto? Lo hace a través de dos procesos, importante que lo sepan. Aparecen en la secuencia principal, es la etapa más poblada, donde encontramos más estrellas, que son las que llamamos estrellas normales. El rango temporal en la que está una estrella en la secuencia principal va desde 10 a las 7 hasta 10 a las 11 años, ¿verdad? La transformación de energía se lleva a cabo por medio de la fusión de hidrógeno a helio, que es lo que acabo de decir. Y son dos las reacciones importantes que llevan a cabo este proceso. Esas dos reacciones se llaman protón-protón y el ciclo CNO. ¿Ok?
Nada más quiero ver una cosa, denme un momento. Ok. Entonces, ¿qué ocurre, por ejemplo, en el protón-protón, verdad? Esto ocurre a temperaturas, una vez que ya el núcleo está muy fuerte, muy fuertemente caliente. Estas temperaturas van de 5 por 10 a la 6 a 15 por 10 a la 6 Kelvin. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, básicamente, esto ocurre para masas, para protos, ¿verdad? Ocurre más que todo, ¿verdad? No, no es que el CNO no se da, sino que el protón-protón es el que domina, el proceso que domina aquellas estrellas que terminan siendo con masas menores a una masa solar. Es básicamente la conversión de hidrógeno a helio a través de la fusión de los protones, es decir, la fusión de protones, de dos protones, formando lo que llamamos deuterio, ¿ok? Que es una molécula también de hidrógeno. Mm, como les digo, no creo que pueda ser más características, no tienen que aprenderse así el ciclo, ¿verdad? De memoria, ¿verdad? Pero solo saber que el protón-protón tiene ese rango de temperaturas y que básicamente es una conversión de hidrógeno a helio a través de la fusión de protones en deuterio. Y luego, ¿verdad? El deuterio mm, continúa ese ciclo para crear helio. Luego está el ciclo CNO. Su nombre viene de los productos que se obtienen, que son carbono, nitrógeno y oxígeno. Se obtienen isótopos pesados de esos elementos, pero también se obtiene helio, ¿verdad? Esto ocurre para las masas, ¿verdad? Para estrellas con masas mayores a una masa solar. No quiere decir que no haya protón-protón, pero lo que quiere decir es que en esas estrellas domina este proceso, ¿ok? Por encima del otro. Entonces, es la conversión de hidrógeno a helio con resultados de núcleos de carbono, nitrógeno y oxígeno. Básicamente eso es lo que tienen que saber, ¿ok? ¿Qué es lo que ocurre dentro de las estrellas en su etapa de secuencia principal? ¿Ok? Entonces, aquí ya nació la estrella, ya está la secuencia principal, ya empezó a quemar hidrógeno. Si las masas son alrededor de una masa solar, domina el ciclo protón-protón, o la reacción protón-protón. Si son mayores de una masa solar, domina el ciclo CNO en la estrella. Pero, ¿qué procesos ocurren en el interior de las estrellas durante su etapa de secuencia principal? Entonces, para estrellas poco masivas, menores a 0,5 masas solares, su temperatura central sigue siendo baja, solo queman hidrógeno, la temperatura no es suficiente también para quemar helio, y eso también pasa, ¿ok? Y son enteramente convectivas, ¿ok? Para estrellas con masas entre 0,5 y 2,5 masas solares, el proceso que domina es, tal y como lo dije, el protón-protón. Poseen núcleos también radiativos, no solo convectivos, y la convección de la superficie se da porque la temperatura disminuye y la opacidad aumenta. Para las estrellas más masivas, es decir, masas mayores a 2,5 masas solares, el proceso que domina, tal como lo acabo de decir, es el CNO. Poseen núcleos convectivos. ah, Existe convección en el núcleo y fuera del núcleo lo que hay es radiación. Tienen una masa máxima, que son 90 masas solares, porque las masivas tienen oscilaciones térmicas en sus centros que no permitirían, ¿verdad? Eh, una mayor, mm, o un núcleo perdón, una convección en el núcleo para estrellas más masivas de 90 masas solares. Pero bueno, eso no quiere decir que no existan estrellas más masivas de 90 masas solares, solo que esas no tienen convección en el núcleo, ¿ok? Ahora sí.
¿Qué ocurre con cada estrella después de la secuencia principal? Una vez que ya agotan ese tiempo de vida allí, eh, en la secuencia principal, ¿verdad? Van a irradiar luminosidad, energía y van a perder masa. ¿Cuánta masa pierden? Bueno, más o menos el 40% de su masa. Entonces, como todo, ¿verdad? Su evolución vendrá dictada por su masa. La masa o estrellas que tienen masa menor a 0,5 masas solares son estrellas muy pequeñas, no llegarán a la temperatura requerida para quemar el helio y entonces terminarán siendo estrellas de helio porque no lo pueden quemar. Luego de quemar todo el hidrógeno, colapsan y se transforman en lo que se llaman una enana negra. Esas, chao, ¿verdad? No, ni siquiera podemos ver cómo evolucionan en el diagrama HR. Para las estrellas que están entre 0,5, ahí, perdón, porque no usé el signo solar, pero bueno, entre 0,5 masas solares y 2,5 masas solares, lo que ocurre es que el núcleo crece, eh, el núcleo crece, se forma una capa de fusión de hidrógeno, tienen inestabilidades por falta de temperatura para otras reacciones, el núcleo se va a contraer y entonces la temperatura del núcleo aumenta, pero la superficie sigue disminuyendo o disminuye, mientras que la luminosidad permanece constante y su radio aumenta. Y entonces hacen esto de acá. Pasan de la secuencia principal y se mueven hacia la parte entre las supergigantes y las gigantes. ¿Ok? Luego, ¿qué ocurre? Bueno, la temperatura empieza a subir, la estrella no se va a expandir y el número de reacciones aumenta. Y entonces ocurre lo que en esa densidad muy alta, es demasiado alta, y ahí empieza entonces ahora sí a fusionar o a quemar helio. Entonces ocurre lo que se llama un flash de helio. Una vez que pasa el flash de helio, toma otra dirección, la fusión de helio se termina controlando y crece el núcleo, que ahora va a ser de calcio por las reacciones químicas. Entonces esa estrella va a moverse, va a enfriarse un poquito y luego va a aumentar su temperatura hasta llegar a lo que se llama el flash de la capa de helio. Entonces, una vez que pasa eso, se forma una nebulosa planetaria y en el centro lo que vamos a encontrar es una enana blanca. Eso es lo que va a ocurrir con nuestro Sol. ¿Ok? Básicamente ese va a ser el proceso que tiene que tomar y ese es el recorrido por el diagrama HR. Ok, muy bien. Ok, ahora, un momento. Ok, entonces, eso es con respecto a las estrellas entre 0,5 masas solares y 2,5 masas solares, como el Sol, ¿ok? Entonces, esas son las etapas a través del diagrama HR. Ahora, mm, ¿qué ocurre con las de mayor masa? Masas mayores a 2,5 masas solares. Bueno, en una primera fase, el núcleo se contrae, pero como la densidad es baja, no se degenera. ¿Ok? Entonces la fusión no es explosiva, no ocurre un flachazo. Pues, ¿ok? Luego van a permanecer, esas estrellas permanecen en las gigantes. ¿Ok? Se da la fusión de carbono que produce magnesio, oxígeno. Entonces ocurre como una nucleosíntesis. Es decir, su nucleosíntesis es creación de núcleos, ¿ok? Entonces se van quemando los distintos elementos, dando como resultado liberación de energía y elementos nuevos. Entonces la estrella va oscilando ahí, pero sigue manteniéndose en las gigantes.
Hasta que ya, ¿verdad? Cuando hay grandes cantidades de hierro, las reacciones van a terminar y se crea un núcleo de hierro. Entonces, las capas de ese núcleo se van a desprender mediante lo que llamamos una explosión de supernova tipo 2. ¿Ok? Entonces, luego van a ver remanentes. Para cada uno de estos procesos ocurrirá un remanente, es decir, un remanente es lo que queda. Porque, bueno, la supernova es la explosión, pero ¿qué es lo que queda después de la supernova? ¿O qué es lo que queda después de, vamos a ver, qué es lo que queda después del flashazo de helio? ¿Qué es lo que queda? Bueno, aquí lo dije, ¿verdad? Lo que queda es una nebulosa planetaria y luego y en el centro una nana blanca. Y bueno, ¿qué pasa aquí? Después con las enanas negras, ¿verdad? Entonces van a haber diferentes remanentes para los diferentes procesos debido a las diferentes masas de las estrellas en la secuencia principal. Ah, esos remanentes, hay remanentes degenerados, entonces el final de la vida de las estrellas entre 0,5 y 2,5 masas solares es el ser unas enanas blancas. Tienen aproximadamente la masa del Sol en el tamaño de la Tierra. Entonces son objetos demasiado densos. Sus temperaturas van desde los 5000 hasta los 80.000 Kelvin y la masa a la que llegan se llama la masa de Chandrasekhar. ¿Ok? Entonces eso es después de que haya un colapso, ¿verdad? Que les lleva a ser enanas blancas. Ahí, ¿verdad? La degeneración de los electrones no puede sustentar el peso gravitacional y entonces, ¿verdad? Llegan a la masa de Chandrasekhar. Y la presión en las capas exteriores es soportada por la presión de la degeneración de los electrones. Entonces, estas enanas blancas van a tener un núcleo de diamante. ¿Ok? Ahora, también están dentro de los remanentes degenerados las estrellas de neutrones. Entonces, cuando las estrellas masivas llegan al final de su vida, eh, lo que puede ocurrir es que algunas se hagan estrellas de neutrones. Eh, Cuando tienen el núcleo de hierro, la presión de degeneración de los electrones no soporta la presión de las capas exteriores y entonces colapsa. La configuración de átomos desaparece, dando lugar a un núcleo compuesto solo de neutrones. Entonces, es la degeneración de los neutrones la que detiene el colapso, no la de los electrones, como en el caso de las enanas blancas. Este rebote es tan violento que que desprende las capas exteriores, explotando así como una supernova tipo 2. Lo que queda es el núcleo de neutrones con una nebulosa remanente de la supernova alrededor. Y ese núcleo de neutrones es lo que llamamos estrella de neutrones. Em, También puede ocurrir que queden púlsares que son estrellas de neutrones girando muy rápidamente y emitiendo en frecuencias de radio. El centro, por ejemplo, de la nebulosa del Cangrejo, en el centro se encuentra una estrella pulsar. ¿Ok? Y por último, bueno, tenemos el remanente final para muchas estrellas dependiendo de su masa, es decir, de las de mayor masa, son los agujeros negros. Entonces, cuando las estrellas contienen masas superiores a varias veces las masas solares, incluso la presión de los neutrones degenerados no está en condiciones para soportar ese colapso. Y entonces lo que ocurre es que nada puede tener esa impetuosa compresión y se transforma o se llega a una singularidad en el centro y eso es lo que conocemos como el agujero negro. En el interior de esa esfera, limitada por lo que llamamos el radio de Schwarzschild, la velocidad de la caída de cualquier sustancia hacia el centro, al igual que la densidad, son tan grandes que las leyes clásicas de la física clásica, leyes de Newton, dejan de cumplirse y tenemos que tomar en cuenta ya los efectos de la relatividad general de Einstein. El radio de esta esfera se aproxima a cierto valor, R sub g, y le llamamos el horizonte de sucesos.
Este radio está forma de calcular es dos veces la constante gravitacional por la masa de la esfera entre c al cuadrado, donde c es la velocidad de la luz. Y bueno, estos objetos, ¿verdad? Los agujeros negros, ahí está la imagen, ¿verdad? Que se obtuvo hace algunos años por el Event Horizon Telescope, que es no es un telescopio, son 8 telescopios alrededor del mundo que hacen interferometría. Estos objetos, tal y como pasaba en la formación de estrellas, ¿verdad? Arrojan jets perpendiculares al plano, ¿verdad? Del disco donde se está acrecentando materia o de su disco. Esos jets, ¿verdad? Son extremadamente energéticos y el Hubble, de hecho, en el 7 de junio del 2003 pudo captar jets provenientes del agujero negro de nuestra galaxia, ¿ok? Que es donde sabemos que también hay un agujero negro. Y esa es la imagen. Esta es una imagen del Hubble. Entonces, esto, ¿verdad? Obviamente no podemos ver el objeto central, pero es uno de los jets, ¿ok? Del chorro que sale del agujero negro. Eso se hace para liberar, de alguna forma, para liberar energía por el movimiento, ¿cómo se llama? Alrededor del agujero negro, por conservación de una, bueno, no, esto sí lo vimos, por conservación de lo que vimos que se llamaba momentum angular. ¿Ok? Entonces, esa básicamente es la clase donde hablamos del diagrama de Hertzsprung-Russell, sus ramas, las clases espectrales de las clases espectrales de las estrellas. Hablamos también de su clase por luminosidad, o perdón, su clasificación por luminosidad, qué ocurre con las estrellas dependiendo de su rango de masa y su recorrido por el diagrama HR. Además de definirlo, ¿verdad? Y saber que es un diagrama HR. Y también qué ocurre, ¿verdad? En las etapas bajas, en las etapas finales de la vida de las estrellas dependiendo de su masa. También vimos lo que ocurría, ¿verdad? Antes de que apareciera en la secuencia principal, y que dependiendo de su masa seguían el camino de Hayashi, el camino de Henyey, perdón, o el Antatauris. Y por fin hablamos de los remanentes en cada uno de los procesos para las estrellas dependiendo de su masa. Entonces, importantes cosas que ustedes tienen que saber. Bueno, tienen que saberse la clasificación espectral, la clasificación por luminosidad. Es importante que más o menos se sepan esos rangos de temperatura para las estrellas por clasificación espectral. Es importante que sepan cómo evolucionan, ¿ok? Y también me parece muy importante que sepan cómo son las relaciones luminosidad, bueno, luminosidad no, pero radio, masa, tiempo de vida a través de el diagrama HR. Eso tienen que saberlo muy bien para comparar una estrella con otra, etcétera, etcétera, ¿ok? Entonces, si bien, digamos, la clase es meramente teórica, muy conceptual, hemos visto muchos conceptos, no hemos hecho cálculos hoy, o no hemos hecho cálculos en esta sesión, sí es algo que todas las personas que están interesadas en la astronomía y la astrofísica deben saber. Cómo interpretar el diagrama Cherry, cómo evolucionan las estrellas a través de él, ¿ok? Y qué es lo que queda después. Y cuál es su relación con los diferentes parámetros del objeto, luminosidad, temperatura, magnitud, clase espectral, que es lo mismo, ¿verdad? Am, y bueno, ustedes van a encontrar también diagramas HR en donde en la parte horizontal, ¿verdad? En el eje horizontal, muchas veces no tenemos temperatura ni clase espectral, sino que lo que tenemos es el índice de color. ¿Ok? Entonces recuerden lo que era el índice de color. Vayan a esa clase, ¿ok? Porque tiene que ver.
con la temperatura de la estrella. Y básicamente eso es, ¿ok? En la próxima sesión haré bastantes problemas. Voy a hacer unos 6 problemas bastante interesantes, donde, bueno, vamos a hablar de estrellas y tal, ¿verdad? Nos van a dar características, pero, ¿verdad? Es muy difícil que haya un problema que tenga que ver, bueno, hay uno ahí, el tiempo de vida de una estrella, pero vamos a ver cómo utilizamos otras cosas ajenas a esta clase teórica para poderlas calcular, porque es que la clase de hoy la importancia no es saber calcular, sino entender cómo evolucionan las estrellas, ¿verdad? A partir de su masa. Entonces, eso sería todo por el momento. Vamos a dejar la clase de hoy por acá.